¿Qué pasitos con esos zapatitos del 16, raza del Dios vivo? Es viernes de la segunda semana de Cuaresma, en este día 21 de marzo del 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Génesis, capítulo 37, verso 3 al 4 y versos 12 al 13, así como versos 17 al 28. Dice la palabra de Dios. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, voy a enviarte allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberar de manos de sus hermanos, y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y laundanos, los cuales se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no nos mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos, te alabamos, Señor. Alabanzas al Señor del Salmo 104. No he dicho 104. Salmo 104. 104 es 100.4. Este es 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas. Ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Alabanzas al Dios de la vida. En la aclamación antes del Evangelio según San Juan 3:16, honor y gloria a ti, Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 33 al 46, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca,
cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número de los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esa razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Bendita sea la palabra de Dios, mi amado hermano y hermana. ¿Quién mata a quién? Sus propios hermanos pretenden aniquilar, desaparecer, matar a su propio hermano José. Eso nos muestra la primera lectura del día de hoy, viernes 21 de marzo del 2025, a través del libro de Génesis, capítulo 37, verso 13 en adelante. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. José, un niño, un jovencito dotado por Dios, lleno de Dios, que Dios lo hizo soñador, proféticamente hablando, que sus sueños se cumplían. Y José les platicaba sus sueños a sus demás hermanos, porque José era el penúltimo de los más pequeños, estaba también Benjamín. Pero sus hermanos no le creían y le tenían envidia porque su padre lo amaba más que a todos los demás. Les parecía fastidioso, impertinente, imprudente y querían deshacerse de él. Pretendían matarlo. Pero Dios, en su propósito y en su plan maravilloso, no permitió que lo tocaran quitándole la vida. De tal manera que resulta que a José se lo llevan unos ismaelitas mercaderes hacia Egipto. Y poco a poco de esa manera se va cumpliendo el precepto, el propósito de Dios que Él tiene para bendición de muchas familias, para bendición del pueblo de Israel, de sus escogidos, de los suyos, de aquellos que aman a Dios. Porque como dice Romanos 8:28, todo cuanto sucede sirve para bien de los que aman a Dios. Mi amado hermano y hermana, dice el Salmo 104, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Eso lo hizo con José. A tal manera que termina la primera escritura. Dice más bien en el Salmo, termina diciendo el Salmo,
El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. En aquellos tiempos hay una tremenda hambruna en Israel y José ya era administrador en Egipto y todos los hermanos de José, Rubén, Judá, etcétera, van a las plantas de José a pedir semilla, alimento para sobrevivir. José los reconoce y la historia continúa. Ahí la dejamos porque lo más seguro que mañana ahí continúa la historia. Recordemos las maravillas que hizo el Señor cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas. Ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Le trabaron los pies con grilletes, le rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción. Y Dios lo acreditó con su palabra. ¿Qué se predijo de José? Que salvaría a su pueblo del hambre, que salvaría a su pueblo. Esto también que dice la escritura, le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción. Y Dios lo acreditó con su palabra. También le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién mata a quién? ¿Qué dice el Santo Evangelio? Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar con él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más, lo apedrearon. ¿Ha sabido a usted que le pasa algo a alguien así por el estilacho? Cuando nos disponemos a reclamar el reino de Dios, a anunciar y proclamar el reino de Dios, nos quiere pasar lo mismo. Nos apedrean, aunque con palabras, pero nos apedrean. Caemos gordos por decir la verdad. Vivimos tiempos, amado hermano, donde ya no se denuncia el pecado, donde hay evangelizadores, predicadores que ya no denuncian el pecado para no meterse en problemas, para no crearse enemistades, para no acarrearse enemigos, para no volverse antipáticos, para ser amigos de todos. Mejor me la llevo tranquila, mejor ahí no me meto, mejor eso no lo digo, porque si no me los voy a echar encima. Queremos ser cools, queremos ser nice, queremos ser amigochos de todos, queremos ganarnos los favores de todos, queremos que todos nos apapachen y nos mimen y nos digan, ¡qué bonito! ¡Ay, qué bonito habló el hermano! ¡Qué bonito! Pero cuando se predica la palabra del Señor tal como va, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿quién les ha dicho que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Así predicaba Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante. Sepulcros blanqueados por fuera, están bien pintaditos, bien bonitos, pero por dentro podridos y llenos de gusanos. Ay, hermano. Ay, ese hermano no tiene humildad, me dijo hasta de lo que me voy a morir. Ay, mejor me voy a ir a otra iglesia. Usted va a tener la culpa de que yo deje de ser católico, deje de ser católica. Ay, pues mire lo que me ha dicho. Estamos en los tiempos donde muchos evangelizadores y predicadores ya no predican la verdad porque quieren llevarse la take it easy, porque quieren llevarse la nice, porque quieren ser cools. Hay incluso sacerdotes que ya no denuncian el pecado en el templo de Dios. Habemos ministros de la palabra y ministros de la Eucaristía, mis amados hermanos,
que estamos profanando el templo de Dios con semejante vestuario, mi querido hermano, y ya el párroco, el padrecito ya no dice nada, no denuncia, porque quiere ser nice, porque quiere ser cool, porque quiere ser a todo dar, porque hay que ser buena gente, porque mire, dice usted, ¿qué buscamos? ¿El favor de Dios o el favor de los hombres? ¿Por qué le querían hacer eso a José? Caía gordo con lo que les decía. ¿Por qué mataron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué mataron a los profetas antiguos? Reprenda, mi querido hermano, a su hijo y verá cómo se le quiere echar encima, sobre todo cuando ya están en edad. ¿A quién le gusta la verdad? El apóstol Pablo dice que en su momento la reprensión no es grata, pero es para nuestro propio bien. Y el que vive en el Espíritu de Dios está abierto de mente y de corazón al Espíritu Santo, aunque le duela como Valenzuela, acepta y admite la verdad de que está mal, de que ha cometido un error, etcétera, lo que sea, y se corrige para su propio bien. Aleluya, gloria al Señor. Pero hay quienes dicen, ay, este hermano no tiene humildad, ay, este hermano me dijo esto, ay, este hermano me dijo lo otro, ay, aquí ya. No, las cosas del Señor no son aptas para chillones, mi querido hermano y hermana. Las cosas del Señor, el santo evangelio, es para mujeres y hombres valientes, dispuestos a hacer pactos y tratados con nuestro Dios. Aleluya. Gloria al que vive, al que reina, al ungido, al prometido, al que ha de venir. Santo es el Señor. Llegado pues el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Estas cosas nos suceden por anunciar a Cristo y por denunciar la obra del diablo, el pecado, la inmundicia, la maldad. Vestuario indecoroso con muchos servidores en el templo, profanamos el templo de Dios con un vestuario inapropiado y ya el pacorro ya no dice nada, ya más bien les da palmaditas de hombro y llévensela, está todo dar. Hay que denunciar el pecado, lo hecho por el mal, por el maligno, mi querido hermano. Por eso dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes de entre los muertos y deja que la luz del evangelio te alumbre, mi querido hermano, hermana. Aleluya. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Dígame usted, mi querido hermano y hermana, no recuerdo el nombre, Álvarez, este obispo de Nicaragua, el cual lo habían encarcelado, frenándolo, parándolo, porque tenía una convivencia muy maravillosa, muy hermosa de evangelización, frutos del Espíritu Santo en su diócesis como obispo, lo que estaba haciendo con el pueblo seguía a este obispo y en Nicaragua lo hicieron preso y estaba amenazado de muerte. Teníamos el temor como pueblo de Dios que lo fueran a privar de la vida, mi querido hermano, esa es la realidad. Dígame qué pasó con el obispo Romero del Salvador. Por denunciar el pecado, por denunciar el mal, lo hecho por el diablo, lo matan en plena celebración eucarística cuando está en plena consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso pasa por decir la verdad. ¿Qué le pasó a Esteban? A Esteban, por anunciar abiertamente a Cristo, el primer mártir de la Sagrada Escritura de la Biblia. Lo matan a punta de pedradas, mi amado hermano. De esa manera lo privan de la vida. Y ahí estaba Saulo aprobando su muerte. Esto es así, mi querido hermano, que por decir la verdad, nos van a apalear, nos van a matar con palabras, nos van a humillar, nos van a denigrar, nos van a querer a silenciar. Pero ay, mi querido hermano, llegado el tiempo pues de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los viñedos. Bueno, ya leímos esa parte. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia, le echaremos mano, lo sacaremos del viñedo y lo mataremos. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús nuestro Señor. Ya habían matado a los otros que había enviado el dueño de la viña. ¿Quiénes son? Los profetas. ¿Quién era Esteban?
un profeta de Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? Un profeta de Dios. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Muy breve fue su predicación, muy breve fue su vida, porque murió degollado, decapitado, mi querido hermano. Todo por decirle a Herodes: no te está permitido tener por mujer, no te está permitido tener por esposa a la mujer de tu hermano. ¿Cómo terminó? ¡Ja! Ay, mi querido hermano, estas cosas del evangelio, este caminar del Señor Jesucristo no es apto para chillones, sino para hombres y mujeres valientes, dispuestos a hacer pactos y tratados con nuestro Dios santo y poderoso. Aleluya. El Señor Jesucristo dice en su palabra: si esto hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué no harán? Pues ¿cuál leño de los dos arde más? ¿El verde o el seco? ¿Y qué hicieron con el seco? Refiriéndose a Jesús. Más bien, ¿qué hicieron con el verde? Refiriéndose a Jesús. ¡Ja! ¿Qué no harán con el seco? Ay, mi querido hermano, agárrese usted que de veras quiere sedimentar su vida en Cristo Jesús, porque solo en Él está la vida eterna, en Él y nadie más. Este caminar del Señor no es apto para cobardes y chillones, sino para hombres y mujeres valientes. Agárrese del Señor Jesucristo, mi amado hermano. Aleluya, porque le van a dar hasta por debajo de la lengua. Santo es el Señor. Jesús les dijo: ahora díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Hay que dar frutos en el Espíritu Santo, mi amado hermano. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. No desprecie la piedra principal, la piedra angular, mi amado hermano, que se llama Cristo Jesús. Ellos la despreciaron. Muy religiosos los pelaos. ¡Ja! Pero del Señor no tenían nada. Por esa razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Aleluya. Y todos estos, al oír esas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos, y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mi amado hermano y hermana, alégrese siempre en el Señor. Viva siempre contento y alegre en el Señor. Y no tenga miedo, mi querido hermano y hermana. No tenga miedo, porque Cristo está con usted. Este versículo menciona al dueño del viñedo, quien representa a Dios. Dicho dueño renta el viñedo a unos labradores. Los labradores representan a los líderes religiosos que estaban en contra de Jesús. ¿Usted sabe quién está en contra de Jesús? El que no denuncia el pecado, el que solapa el pecado, el que alcahuetea o la que alcahuetea el pecado, el que no corrige en el templo a su hermano, a su hermana. Los líderes religiosos tenían la responsabilidad de cuidar del pueblo de Israel. Sin embargo, manipulaban las cosas, alteraban las cosas a su modo y conveniencia, mi querido hermano. Pasaban por alto el mandamiento de la ley de Dios, los decretos, los estatutos. Alcahuetes, solapadores, todo para su propio provecho y conveniencia. Mi querido hermano y hermana, al igual que el terrateniente, Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir nuestro llamado como pueblo de Dios, y envía mensajeros como profetas, Jesucristo y el Espíritu Santo. El fruto que nuestro Dios, el terrateniente, espera de nosotros es el fruto de nuestra obediencia, el fruto del mismo Espíritu de Dios.
La parábola de los labradores malvados en San Mateo 21, 33 al 46 es una historia rica. Es una historia muy rica y multifacética que nos enseña sobre la provisión de Dios, la naturaleza rebelde de la humanidad, las consecuencias de rechazar a Jesús, la importancia de producir fruto espiritual y la naturaleza inclusiva del reino de Dios. Cuidado con la naturaleza rebelde de nuestra humanidad. Seamos dóciles a la palabra del Señor, dóciles a la voz del Espíritu Santo. Amado hermano y hermana, amigo y amiga, la parábola de los labradores está estrechamente relacionada con la profecía metafórica del profeta Isaías 5, 1 al 7. La principal diferencia es que en Isaías la viña solo produce uvas silvestres y no las uvas domésticas que el propietario había plantado. Es decir, la rebelión contra el terrateniente vino del mismo pueblo. Viene la rebelión de los mismos que estamos como servidores, servidumbre del templo del Señor. Que por un lado, ay, mi querido hermano, dictamos esto y decimos lo otro, pero nada de eso vivimos. Si no lo vives, no lo digas. Si no lo vives, no lo prediques. Esta parábola, pues, del evangelio del día de hoy, mi amado hermano y hermana, debe hacernos reflexionar como ministros, ministras del reino de Dios. ¿Quiénes son los ministros, las ministras de Dios? Los que proclamamos la palabra en la Santa Misa. Los que la hacemos de ministros de Eucaristía en la Santa Misa. Los que damos catecismo. Los que dirigimos el grupo de oración. Algún movimiento de evangelización, catecúmenos, guadalupanos, cursillistas, marianos, caballeros de Colón, etcétera. Somos ministros del reino de Dios. Llevamos alguna coordinación o liderazgo, como se le quiera llamar. Somos ministros del reino de Dios. No vayamos a ser como esos religiosos que estaban en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque no predicaban su palabra tal cual es. Y que predican una cosa y hacen otra. Hacen cosas distintas a lo que dicen. No viven lo que predican y no predican. Y predican más bien lo que viven. La cosa es esa, ¿usted me entendió? En esta parábola, mi amado hermano y hermana, debemos que nos haga reflexionar como ministros del reino de Dios. Lo que tenemos nos ha sido dado, nos ha sido confiado. Por lo tanto, tengamos cuidado de no señorearnos del don de Dios y que Dios nos ayude a ser buenos mayordomos y que a su regreso nos reconozca como gente fiel, aunque haya sido en lo mínimo y en lo poco, mi querido hermano. Aleluya. La parábola nos invita a mirarnos como viña del Señor, que cultivada por el amor divino, tiene por vocación dar frutos de santidad, amor y gracia. Vístase con gracia y santidad, mi querida hermana. Aleluya. Vístase decentemente en santidad y gracia, no indecorosamente. Además, se nos advierte de un gran peligro: querer usurpar el puesto de Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Dios es el dueño del templo, de su templo. Dios es el dueño de los ministerios, diversos ministerios y apostolados que nos ha dado y nos los ha encomendado en nuestras manos para salvar almas, no para condenarlas, no para hacer piedra de tropiezo. Además, se nos advierte de un gran peligro: querer usurpar el puesto de Dios, con lo cual sobreviene una ruina sin medida. Y hasta aquí la dejamos. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Les habló su hermano en Cristo Jesús y María Santísima, Milo del Diario.